El día de ayer, hagamos una ligera retroalimentación, así también van tomando su lugar las personas que están ingresando. El día de ayer habíamos hablado, hemos hecho una introducción a este mundo, a este universo de los contratos. Hemos hablado sobre el hecho jurídico, el acto jurídico. Hemos referido que la importancia del acto jurídico es neta, es completa, es de mucha importancia, ¿sí? Hemos realizado la diferenciación entre hecho jurídico y acto jurídico. Hemos dicho que el hecho jurídico no, no tiene la voluntad expresa del ser humano, sino se refiere a acontecimientos naturales, se va a referir a acontecimientos propios, no sé, biológicos, como la muerte, ¿no? El nacimiento, pero sí van a tener consecuencias jurídicas. Habíamos referido, por ejemplo, un terremoto, un huracán, que ayer, no sé si en la ciudad de Cochabamba, tipo 2 de la mañana, ha pasado, creo que Thor llegó, ¿no? Odín creo que llegó también, y Loki, y todos esos compadres de Asgard se vinieron porque todo el cielo estuvo con relámpagos y genial, ¿no? Alucinante, un despertador fabuloso. Bueno, hemos hablado también del acto jurídico, ¿no? Que sí, el acto jurídico es lo que se utiliza para los contratos, es lo que es un contrato. El contrato es un acto jurídico por excelencia. ¿Por qué? Porque implica voluntad, ¿sí? Los actos jurídicos implican la voluntariedad, son acontecimientos voluntarios. Los seres humanos decidimos, ¿no? Nosotros decidimos sobre esta situación. Entonces, estos actos voluntarios que nosotros hacemos, que nosotros realizamos, van a tener consecuencias jurídicas, sí, sí, sí o sí. Y ayer hemos hablado un poquito de esas consecuencias jurídicas. Haces un contrato, has hecho un acto jurídico, no pagas, ¿no? No pagas un préstamo, por ejemplo, va a haber consecuencia jurídica, va a haber un juicio, ¿sí? Va a haber una congelación de cuentas, quizás, sí. ¿Te van a rematar tus bienes? Sí. ¿Por qué? Todo en virtud a un papelito que nosotros llamamos contrato, ¿no? Habíamos hablado también que parte de los actos jurídicos o están relacionados de alguna forma con la autonomía de la voluntad. El día de ayer habíamos referido a esta situación, que, que normalmente son dos sujetos que intervienen o más, ¿no? En la formación de un contrato. Aquí yo les puse un dibujito de mis muñequitos ahí. El sujeto A y el sujeto B, que vamos a fingir, vamos a decir que son partes contractuales, ambos mantienen su autonomía, habíamos dicho ayer. Es decir, el sujeto A, tiene su propia decisión, ¿no? Su propia voluntad, y de si quiere o no quiere participar del acto jurídico. El B, lo propio, mantiene cada uno de los sujetos en relación a sus propias voluntades, mantienen su propia decisión de si quieren o no quieren contratar. Eso es lo que habíamos dicho ayer, ¿no? Entonces, la autonomía de la voluntad es esa individualidad que tiene cada uno, ese derecho individual que tiene cada una de las personas que intervienen en la formación de un contrato. Cada individuo decide si quiere o no quiere formar parte de un acto jurídico. Esa es la autonomía de la voluntad de una forma muy sencilla de explicar, ¿no? Luego habíamos hablado un poquito de la justicia conmutativa y la justicia distributiva, que solo uno de estos dos se aplica a materia contractual. Hemos dicho que en su generalidad, o sea, en la gran mayoría de veces, la mayor parte del tiempo, se presenta esta justicia conmutativa en los contratos. ¿Qué es la justicia conmutativa? Habíamos referido que es la igualdad de condiciones que tienen las partes, es decir, el sujeto A, que les he mostrado arriba, el sujeto B, para negociar las cláusulas de un contrato. Así debería ser, así debería ser. Un contrato debería ser de libre negociación de cláusulas, ¿no? Salvo excepciones. Ayer ya hemos visto un poquito los contratos de adhesión. Hemos estado hablando un poquito en la clasificación de los contratos, ¿no? Y la justicia distributiva no se aplica a los contratos porque la justicia distributiva más bien es una imposición donde va a definir obligaciones de acuerdo a las capacidades de las personas. La justicia distributiva nosotros la vemos especialmente
en materia impositiva, en materia de impuestos. Por ejemplo, ¿no? El que tiene casa de adobe paga menos impuestos que el que tiene una. ¿Por qué? Por la justicia distributiva. Porque se va asignando obligaciones de acuerdo a la capacidad de las personas. En cambio, en la conmutativa no. En la conmutativa ambos son iguales, ambos deciden qué cláusulas va a tener su contrato. De eso se trata, ¿no? Y es parte de la autonomía de la voluntad también. Habíamos dado un concepto importantísimo de lo que es contrato. Habíamos mencionado que hay contrato cuando dos o más personas, pues ese es el requisito, ¿no? Dos o más personas se van a poner de acuerdo. ¿Para qué? Para crear o constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Habíamos dicho que la relación jurídica es esa relación de derecho que tienen las personas. El contratante A y el contratante B dicen, ¿quieres contratar conmigo? Sí quiero contratar contigo, ¿no? Y se va a formar ahí una relación jurídica al momento en que se acepta el contratar, ¿no? El querer contratar. Entonces, hemos dicho que se constituyen relaciones jurídicas con un contrato. Por ejemplo, si yo le presto plata a Edwin, aquí a Edwin Guzmán, que lo tengo aquí en sala, ¿no? Si le presto dinero y él me acepta y le digo ya 6 meses, 3% de interés, Edwin. Perfecto. Hemos creado una relación jurídica. Edwin y yo, o sea, acreedor, deudor, ¿no? Tenemos una relación de derecho a partir de ese momento. ¿Sí? A partir de ese momento. Tenemos una relación de amistad, pero eso ya para materia contractual no importa. Amistades, negocios claros, amistades duraderas, ¿no? Entonces, Edwin tiene la obligación, por ejemplo, de pagarme, porque esa es parte de la relación jurídica, porque si no, nos cae la ley. Al momento en que yo firmo un contrato, al momento en que yo acuerdo o acepto el mismo, todo este código civil es como si nos estuviera cobijando y nos está controlando, ¿sí? Eso es una creación de relación jurídica. Crear algo nuevo, es crear un contrato nuevo prácticamente, el constituir una relación jurídica. Hemos dicho también el día de ayer, la noche anterior, perdón, que se puede modificar también los contratos preexistentes con otro contrato. Por ejemplo, yo le he prestado a Edwin, en mi ejemplo que he dado, ¿no? $1,000 por el tiempo de 3 meses con el 3% de interés. Y luego un día de estos Edwin me dice, ¿sabes qué? ¿Me das un mes más o 2 meses? Porque quiero, me va a salir un trabajo, qué sé yo. Yo le digo, bueno, está bien, te amplío el plazo, le meteremos 2 meses más, que sea 5 meses, el interés lo mantenemos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, cuando yo quiero modificar algo de un contrato que ya existía anteriormente, tengo que hacer otro contrato. Tenemos que acostumbrarnos a eso, no hay que manejarlo verbalmente, porque si lo manejamos así de palabra, la palabra ya hemos dicho que se lo lleva el viento. Y aquí también hemos dicho que se pueden extinguir contratos, ¿no? Con otro contrato, evidentemente. ¿Sí? Eso es lo que habíamos detallado el día de ayer. No se da en la práctica en todos los casos, pero deberíamos hacer nosotros un contrato para cerrar el contrato anterior, ¿sí? O que, no sé, de alguna forma ya no quisimos tener la relación jurídica, ¿no? Ya no quisimos ser más partes de un contrato y dijimos, oye, si dejamos sin efecto este contrato, yo ya estoy cansado de este asunto, ya no quiero hacer esto y demás. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Hacemos un contrato de extinción del anterior, ¿sí? Eso vamos a ver después, esa voluntad de dejar sin efecto un contrato voluntariamente por las partes, se llama rescisión voluntaria de contrato. Eso vamos a ver en los temas posteriores, en este módulo, ¿ya? Se llama rescisión voluntaria de contrato, esa forma de extinción de la relación jurídica, ¿ya? Aquí en este concepto habíamos dicho que cuando dos o más personas se ponen de acuerdo hay contrato, ¿no ve? Hemos hablado que pueden ser personas individuales
físicas, naturales, de existencia real, que son lo mismo, es un individuo, o pueden ser personas colectivas, jurídicas, individuales, fictas, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, no solamente nosotros como individuos firmamos contratos, sino que también las empresas lo hacen, las asociaciones lo hacen, las fundaciones hacen contratos, las sociedades comerciales hacen contratos, celebran contratos, ¿no? Por ejemplo. Eso habíamos visto el día de ayer. Habíamos hablado un poquito del artículo 519 del Código Civil. Hemos dicho que, ¿por qué se le da tanta importancia a un contrato? ¿Por qué surgen tantos problemas en virtud de los contratos? Porque la misma ley en el 519 del Código Civil eh, nos dice que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Es decir, que no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo de ambos contratantes. Eso es lo que nos dice, ¿no? No puede ser disuelto, ¿no? Alegremente o unilateralmente, de forma unilateral, ¿no? Entonces, como la ley está diciendo que el contrato tiene fuerza de ley, es como si hubieran constituido una ley, es como si una ley les estuviera rigiendo a los contratantes. Obviamente, la ley en general, o sea, la ley común que nosotros conocemos, la ley del Estado plurinacional, cualquiera, la 603, por decirlo, ¿no? El Código de las Familias, eso rige para todo a Bolivia, ¿no? Pero el contrato no rige para toda Bolivia, pero rige entre esos dos sujetos o más que han contratado, y es como si hubieran creado una ley entre ellos. Eso es lo que nos quiere decir el código civil, ¿no? Y como la ley misma le da la calidad como si fuera una ley entre partes del contrato, por eso, si se rompe la ley, hay pues consecuencias, ¿no? Si uno rompe la ley en la vida, ¿no? No sé, conduces borracho, atropellas a alguien o lo que sea, hay consecuencias, ¿no? Asimismo, hay consecuencias jurídicas reales que dan miedo a veces, ¿no? Cuando tú rompes un contrato. Así que esa es la importancia, porque si no, uno andaría incumpliendo el contrato como le da la gana, pero no. Aquí está el justificativo de por qué es importante un contrato y por qué debe ser respetado. Porque te va a ir mal si no lo cumples. Porque todo el peso de la ley, todo este código te va a caer encima como un bloque de ahí, como una manzana o lo que fuere, como un adobe, ¡pum!, te va a caer. Te va a caer el Estado, te va a caer el juez, ¿no? Para que cumplas el contrato, resarcas daños y un montón de cosas. Eso habíamos dicho ayer. El día de ayer también habíamos mencionado un poquito de la clasificación de los contratos. Hemos mencionado más o menos cuántos contratos existen en su clasificación doctrinal. No se olviden que este primer módulo, ¿sí? Está relacionado obviamente a la teoría general. Porque si ustedes conocen la teoría general, con esas ideas que ya ustedes tengan acá y que hayan reforzado, ¿no? Vamos a poder redactar contratos. O sea que los siguientes módulos que nos toca, vamos a redactar, pero contratos que va a dar calambre, porque vamos a hacer contratos de todo tipo, ¿sí? Y yo les voy a pedir para los siguientes módulos, en lo posible, ¿sí? Ya vayan tomando en cuenta esto, por favor, que para los siguientes módulos van a tener que sí o sí tener su laptop con ustedes para que hagan los contratos, pues mientras vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? O sea que vamos a hacer práctica. No los voy a dejar solitos, o sea, vamos a hacer todos juntos, everybody va a hacer el contrato, ¿sí? No solo uno, sino que vamos a hacer, por ejemplo, de la compraventa, van a aprender todos los trucos. Hay compraventa simple, hay compraventa con pacto de rescate, o sea, puedes recuperar lo que has vendido. Vamos a ver cómo las casas de empeño y otros mafiosos utilizan para esos fines, camuflan, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la compraventa con reserva de satisfacción y otros tipos de compraventa. Por ejemplo, hay un montón. Vamos a comprar, vender autos, vamos a comprar, vender casas, departamentos, bauleros, parqueos, todo lo que es común y que es medio complicado en la práctica hacer algunos de estos contratos, pero se les va a mostrar el camino, así que tranquilos, ¿ya? O sea que para el siguiente módulo, que ya seguramente lo vamos a acordar acá,
con ustedes, con votación, con democracia, por supuesto. Ya vamos a fijar, pero ya les estoy adelantando que vamos a necesitar compus, ¿sí? Computadora, para que ustedes mismos redacten y hagamos juntos la redacción, ¿ya? Hemos visto que parte de la clasificación de los contratos, por ejemplo, tenemos contratos consensuales. Consensual significa o está relacionado a lo que es consentimiento, ¿no? Todos los contratos son consensuales, evidentemente. Tenemos contratos reales, es decir, cuando escuchamos de reales, no nos estamos refiriendo a que son contratos verdaderos, ¿no? O que existen realmente, sino que son relacionados a los derechos reales, que eso está íntimamente ligado a lo que es bienes, a lo que son bienes muebles e inmuebles, ¿no? Que ustedes ya obviamente saben, casas, autos, etc. Y de eso hay una otra clasificación, ¿no? Que eso se ve normalmente en las universidades en Derecho Civil 2, más o menos. En algunas otras universidades lo ven en Derecho Civil 1. Los bienes, personas y bienes lo ven juntos. En la UPB, por ejemplo, lo ven así. A ver, hemos visto también que hay contratos solemnes, es decir, que tienen que cumplir formalidades, es decir, que deben sí o sí ser redactados algunos por documento público. Eso habíamos dicho por acá también, ¿no? Entonces, ¿en qué contratos habíamos mencionado que sí o sí tienen que hacerse por documento público? Si no, no sirven, si no son nulos. Los, los contratos que están previstos, por ejemplo, en el artículo 491 del Código Civil. Por ejemplo, ¿cuáles son los contratos estos? A ver, la donación excepto la manual. Ya hemos explicado que la donación, por ejemplo, es una liberalidad. Yo regalo un bien importante a una persona, ¿no? La donación manual hemos explicado que es un regalo que le das a tu chica, a tu chico. Una joyita, depende cuánta tacaño eres, ¿no? Un relojito digital, un peluchito, eso es una donación manual. No se hacen contratos para eso. Se hace contrato para transferencia de bienes, o sea, donaciones de bienes, ¿no? Ya vamos a hablar de la donación. Hay que cumplir requisitos en los contratos solemnes. Se tienen que hacer por documento público, sí o sí. Ya vamos a hablar, ya vamos a llegar a la diferencia, y es ahí donde yo quiero que esté todo claro. Vamos a diferenciar más adelante entre documento público y documento privado, porque hay una diferencia, pero sustancial. Inclusive, el día de ayer, Javier Mosqueira me preguntó, aquí uno de los participantes me preguntó, así que entonces el documento privado no requiere de firma de abogado, no requiere firma de abogado. Es documento privado entre partes. En cambio, el documento público sí o sí tiene que haber firma del abogado. Y ahí yo me olvidé de comentarles como anécdota en los documentos privados, que cuando yo estaba en la universidad, ¿sí? Cuando uno es universitario chango, ¿no? Sí, he debido pasar contratos, no sé, a los 20 años, más o menos, ¿no? 20 años de edad. Entonces me encantó todo el ámbito civil y yo vivía haciendo contratos privados. ¿Por qué? Porque, no sé, he tenido la suerte de gente, de amigos, de los papás de mis amigos que me decían, oye, Arielita, házmelo pues un contratito de tal cosa. Claro, por supuesto. Los alquileres se pueden hacer por documento privado y se los hacía. Y yo no necesitaba firmar, así que me hacía de billetito por hacerles documentos privados. ¿Mm? Que no hay problema, yo no he firmado nada. Ustedes pueden hacerse documentos privados. ¿Mm? Entonces, un tiempo de la universidad, yo sobreviví, ¿sí? Ganaba mis pesitos de universitario, así de chango, haciendo documentos privados. Inclusive llegué a hacer documentos privados de chango para una empresa. Imagínense. No voy a decir cuál. Es uno donde van a jugar golf, pero aquí en Cochabamba. Me contrataron para hacer eso, para hacer contratos así de mantenimientos, que se tenían que hacer en ciertos lugares. Listo, no había ningún problema. Entonces, si ustedes aprenden bien esto, ¿no? Obviamente hay que saber hacer el contrato, no es nomás, es privado, le voy a meter cualquier soncera. No, hay que saber hacer, ¿no? Y esa es la idea de este curso, que sepan hacer. Pero para saber hacer tienen que diferenciar primero toda la teoría general
ver qué es documento privado, qué es documento público, y de eso vamos a hablar plenamente, ¿ya? Hemos visto también como parte de la clasificación de los contratos que hay contratos de adhesión. Eh, Estos contratos ya un poquito son más restrictivos, es decir, que una de las partes te va a imponer las cláusulas y la otra parte, ¿no? O sea, el otro contratante va a decidir, va a determinar si quiere someterse a estas cláusulas o no. Ustedes dirán, pero ¿cómo nos pueden imponer? Te la imponen, pero tú eres el que decide si te sometes, te adhieres al contrato. Por eso se llama de adhesión. Uno se adhiere al contrato a las cláusulas propuestas por el otro, sin discutir. Pero esto hacemos casi todo el tiempo, ¿no? Los contratos de adhesión están en todo lado. Tienes Comteco, por ejemplo, que has contratado en Internet, o de donde sea, Access, Tigo, Entel, Comteco, has firmado un contrato de adhesión. No has negociado las cláusulas del contrato. No has ido a Comteco a pedirle una negociación, una rebajita. Oye, ya, mira, yo pago, por ejemplo, 199 bolivianos más o menos por mi internet de Comteco. Pero yo no he ido a Comteco a decir, ¿saben qué? Denme 60 megas y les pago 300. ¿Qué tal es? Ya, 350, ¿cómo es? Jamás en la vida, pero ya son contratos de adhesión, ya están regulados. ¿Quieres o no quieres? Tú decides. Si tú quieres, firmas el contrato. Contratos bancarios, contratos con empresas de algunos servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones, por ejemplo. Contratos con universidades, contratos de estudio, son de adhesión, tú no negocias nada. ¿Mm? Así que te sometes directamente a eso. Normalmente los contratos de adhesión no los redacta el abogado, sino que ya vienen planificados con carácter previo, ¿no? Es decir, que ya vienen impresos inclusive en formularios, que ustedes pueden agarrar, a ver si aquí hay un cliente tanto, solo llenas los datos, chan, sacas el contrato, le das su copia y ya está, ¿verdad? Esos son los contratos de adhesión. Luego habíamos hablado un poquito de los contratos bilaterales, ¿ya? O sinalagmáticos. Los contratos bilaterales o sinalagmáticos significan que son contratos que cada una de las partes, por ejemplo, si el contratante A y el contratante B suscriben ese documento, el A tiene una obligación con el B y el B tiene una obligación con el A. Es decir, son recíprocamente o bilateralmente obligatorios. O sea, es decir, que tienen obligación ambas partes, ¿no? Por ejemplo, habíamos dado un ejemplo de una compraventa de un inmueble. Es decir, yo te vendo una casa. Yo tengo la obligación de entregarte la casa, de asegurarte, por ejemplo, que nadie te va a quitar esa casa, que yo soy el propietario, que no va a venir fulano después de decir, un tercero a decir, es mi casa, ¿no? Eso se llama garantías de evicción y saneamiento, que ya vamos a hablar después. Y el otro contratante tiene la obligación conmigo de pagarme, ¿no? Pagarme lo que corresponde. Eso es un contrato bilateral. Ambos tienen obligaciones entre sí, ¿no? Ok. Los contratos a título oneroso, habíamos hablado que es quizás el 99% del tiempo de los contratos, ¿no? Todos implican prestación económica. Casi todos los contratos. Anticrético, dinero, la diferencia. La donación, por ejemplo, es a título gratuito. Una donación es un contrato a título gratuito porque no se va a cobrar. Es decir, no hay precio, hay ausencia de precio. Es un regalo, es una liberalidad. A ver, quiero donar un terreno a Aldeas Infantiles SOS. Quiero donar un terreno a la Universidad Mayor de San Simón, por decir, o a la San Andrés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero que ese terreno lo utilicen para crear laboratorios de investigación. Perfecto, es mi derecho de disposición, sí, pero una donación es a título gratuito, porque el que va a recibir no me va a pagar nada. Ahora, aquí a veces se confunde, dicen, ¿no? Pero si tengo que pagar más impuesto de transferencia todavía, porque la donación es cara.
Sí, pero no me estás pagando a mí, le estás pagando al Estado por la transferencia, eso ya es impuesto. Obviamente, no es pues al 100% gratuito, te van a cobrar impuestos, pero ya no hay precio, ya no estás comprándote algo, sino te están regalando. Y por ese regalo pagas aproximadamente un 4% del valor del bien, más o menos, ¿no? Así es. Ya vamos a hablar de eso. Hay contratos, y aquí hemos dejado este puntito, así que vamos a abordar desde acá. Para los que recién se han conectado, los que recién se han incorporado el día de hoy a este curso, este taller, odio las diapositivas, les había mencionado, detesto las diapositivas. Las diapositivas son un engaño. Bueno, no todas, ¿no? Solamente se leen y bla, 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 bla. Así no sirve. Así yo no me inscribiría a un seminario, un taller, no, nunca, jamás lo haría. Por eso yo pongo los puntos que voy a avanzar y como pizarra explico y espero que todos estén tomando apunte en casa, ¿no? Ok. Así que contratos de ejecución instantánea. Hay contratos que en el acto se cumplen. Ya está. Por ejemplo, la compraventa. La compraventa simple, ¿no ve? A ver, vamos a hacer mis clásicos dibujos acá. Aquí está el sujeto A, y aquí está el sujeto B. Ok, el sujeto A tiene una casa que le quiere vender al sujeto B. La casa tiene un costo, un precio de, digámosle, $100,000. Vamos a poner 100K dólares, ¿ya? $100,000. ¿Listo? Cuando este sujeto le entrega la casa y este otro sujeto B le entrega el dinero, ¿sí? Los $100,000, ese contrato ya se cumplió, se ejecutó instantáneamente en el acto. No necesita más, ya está. La compraventa es el contrato, por ejemplo, de ejecución instantánea por excelencia. Es como ir a comprar pan a la tienda, ¿no? Vas a la tienda, sí, caserito, dame un pesito de pan. Bueno, creo que ya no, creo que compras 2 panes con un pesito. Deme 5 pesos de pan casero. Listo. Tome, señor, su pancito, tome sus 5 pesos casero. Ejecución instantánea. Se cumplió en el acto. Ahora, si la casera te fía o te da crédito, eso ya es diferente. Ya vamos a ver eso. Entonces, los contratos de ejecución instantánea se refieren a aquellos contratos que en el acto se cumplen. En el acto se cumplen. ¿No ve? A diferencia de los contratos de ejecución instantánea, tenemos los contratos de tracto sucesivo. Y esta es una palabra que se tienen que memorizar, tracto sucesivo, y tienen que entender bien esto, así que atenti a lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque así tienen que hablar ustedes y así tienen que redactar inclusive en sus memoriales o en sus contratos o lo que fuera. Tracto sucesivo significa lo contrario a lo que es ejecución instantánea, sino que el contrato de tracto sucesivo se va cumpliendo parcialmente, de a poquito. Por ejemplo, un contrato de tracto sucesivo por excelencia puede ser un préstamo de dinero. ¿Por qué? Porque lo vas pagando de a poco, ¿no ve? Entre capitales e intereses. A ver, perdón, a ver un ratito. Por ejemplo, vamos a decir que aquí hay otra vez 2 sujetos. Ya estoy mejorando con mi dibujo. Estoy usando un mouse ya más pro. Hay gente que dibuja increíble con los mouse. Entonces, yo apenas puedo hacer palitos, pero son los mejores palitos de la vida, así que no se preocupen, muchachos. Tranquilos. No pasa nada. Ahí está. A y B. Listo. Perfecto. Prestamos, digamos, por 5 meses y
3% de interés, digamos. ¿Ya? 3% de interés. Este contrato no se ha cumplido todavía. ¿Por qué? Porque es de tracto sucesivo. Primer, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Listo. Aquí es donde se tiene que tener todos los meses pagados de interés. Aquí paga su interés, por ejemplo. Primer interés, segundo interés, tercer interés, cuarto interés y aquí el último interés y el capital tiene que devolver. O puede ir amortizando capital e intereses cada mes, que eso ya vamos a hablar cuando hablemos de préstamos de dinero. Pero a lo que yo me quiero referir con este punto de la clasificación de este tipo de contrato de tracto sucesivo, significa que cuotita, 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 cuotita. ¿No ve? Se va cumpliendo el contrato periódicamente, en plazos, en cuotitas, si ustedes quieren así. El préstamo de dinero es un contrato de tracto sucesivo por excelencia, y así se llama. En la vida jurídica ustedes tienen que utilizar esa palabra, tracto sucesivo, ¿no? Cuando ustedes van a prestarle a alguien y le va a pagar en cuotitas, están haciendo un contrato de tracto sucesivo, de cumplimiento periódico, de cumplimiento parcial. Por ejemplo, no solamente el préstamo, sino también hay modalidades de la compraventa. Por ejemplo, yo te quiero vender una casa. O sea, el sujeto A, vamos a decir. Aquí otra vez mis muñequitos. El sujeto A le quiere vender una casa, ¿ya? Al sujeto B. Pero el sujeto B le pregunta al sujeto A, ¿cuánto me vas a vender? Y el sujeto A le dice $100,000, ¿ya? $100,000. Ok, mira, no tengo los $100,000 ahorita. ¿Qué hago? Entonces el sujeto A le dice, mira, ya que tiene algo de confianza en el sujeto B, y le dice, mira, ¿me puedes pagar esta casa en cuotas? Podemos hacer un contrato, ¿no ve? Podemos hacer un contrato de compromiso de venta. Ajá, eso también vamos a hacer nosotros. El siguiente modo, que va a estar súper el siguiente modo. Vamos a hacer un contrato de compromiso de venta donde a la firma de este contrato tú me vas a pagar, por ejemplo, ¿cuánto puedes pagarme ahorita de entrada? Puedo pagarte 20,000, ¿ya? Listo, te acepto, 20,000 dólares a la firma del contrato, ¿no? Y ahí te voy a hacer un plan de pagos más. Ya, ¿cuánto más o menos crees tú que necesitas? ¿En qué tiempo me vas a pagar los 100,000? Por lo menos unos 4 meses. Perfecto. Entonces, ahí, en este contrato, yo le voy haciendo el plan de pagos. Ajá. Por ejemplo, le voy a decir aquí 10,000 dólares en tal fecha, ¿no? Debe pagar en tal fecha. Luego le diré otros 10,000 dólares. Así sucesivamente le voy programando en el contrato, ¿sí? Sus plazos, los plazos de pago. Cuando me pague la última cuota, recién le vendo. Porque hoy solamente hemos hecho un compromiso de venta con plazos. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver ya en el siguiente módulo, inclusive podemos hablarlo un poquito ahora. Aquí se pueden utilizar unos candados belleza. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de las arras? Las arras son geniales. Por ejemplo, yo le hago hacer en el contrato, le pongo arras, eso les voy a enseñar a hacer. Digo, ok, me estás pagando 20,000 dólares, ¿no? Eso lo vamos a tomar en cuenta como seña de buena fe, que me vas a comprar la casa, por eso te estoy dando las cuotas. Si tú no me pagas la siguiente cuota en la fecha que hemos acordado, yo me lo quedo tus 20,000 dólares y anda a llorar al río. Esas son las arras, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, si el otro no le quiere vender después, devuelven el doble. Si es que el A no le quiere vender la casa y se arrepentir porque
seguramente otra persona le ha ofrecido 150,000 y ya no 100,000. Entonces, eso lo que ha recibido tiene que devolver en el doble. Ya vamos a ver esa figura. Pero este contrato de compraventa o de compromiso de venta en cuotas, ¿sí? Es un contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la compraventa todavía, no se ha ejecutado instantáneamente, sino que se ha fijado un cumplimiento parcial en meses, en días, ¿no? En semanas, como ustedes quieran manejarlo, es libre. Ya vamos a hablar de eso también, de la libertad contractual, lo vamos a ver aquí abajito, por si acaso. ¿Dónde está la libertad? Aquí está, libertad contractual. Ya vamos a hablar de la libertad contractual. Y prácticamente vamos a responder la pregunta, ¿puedo contratar lo que sea? Prácticamente sí, excepto compraventa de marihuana, cocaína y demás. Ya vamos a hablar de eso. Siento decepcionar a los que pensaban que podían hacer el contrato, pues no se puede. Lo siento mucho. A ver, entonces, contrato de tracto sucesivo significa eso, que se va a dar cumplimiento parcial. ¿Sí? Ok. Los contratos nominados, le voy a pedir por favor a la doctora Flores, Lucy Flores, que si me paso del momento del break, del descansito, que me avise por favor, me interrumpe nomás la clase, doctora, le pido, porque yo me emociono y sigo, ¿no? Sí, doctor, no se preocupe. Muy amable, gracias. Porque me emociono, hasta a veces me botan de las aulas, ¿no? Porque, ya había sido hora y demás, y que hay preguntas y demás cosas, ¿no? Ok, contratos nominados. Otra forma de clasificación de los contratos. Los contratos nominados se refieren, ¿ya? Se refieren a aquellos contratos que están tipificados en el Código Civil. Ajá. Nosotros vamos a ver que en este Código Civil, que ustedes lo tienen en PDF, que se los he pasado a su plataforma, ¿no? En este Código Civil tenemos un listado de contratos que la misma ley nos los va a regir. O sea, la misma ley nos va a decir cómo se hacen estos contratos, qué derechos tienen las partes que firman o suscriben estos contratos y demás. Los contratos nominados también se los llaman contratos típicos. ¿Sí? Contratos típicos. Viene de la palabra tipicidad. Tipicidad significa que debe estar previsto en una norma. O sea que en este Código Civil ustedes van a encontrar, por ejemplo, el contrato de compraventa, van a encontrar el contrato de mutuo, por ejemplo, que es el famoso préstamo de dinero. Van a encontrar los poderes, que también tenemos que ver en un módulo eso, los poderes. Creo que no está en ningún módulo los poderes. Voy a sugerirle a la doctora Lucy que cree uno más, un módulo más para hablar de poderes. Es fantástico el mundo de los poderes. Está regulado también aquí el arrendamiento, o sea, el alquiler famoso. Está regulado, por ejemplo, aquí en este Código Civil, el contrato de obra, por decirles, que es bien interesante el contrato de obra. Ya vamos a hablar. Eso sí tenemos nosotros en estos módulos. El contrato de obra vendida, solo mano de obra, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Que son contratos de todos los días, especialmente en Cochabamba, que ha habido un boom de construcciones, ¿no? En estas últimas décadas han existido construcciones, pero en todo lado. Entonces, los contratos de construcción han sido los que yo más he hecho, por ejemplo, en estos años. O sea que se gana buen billete con los contratos de obra. Ok, entonces, los contratos nominados, ¿sí? Los contratos nominados son eso, simplemente que tienen un nombre, o sea, nominado significa nombre. Contratos típicos también se los llama, es decir, que están en una lista en el Código Civil. El Código Civil les va a regular esos contratos, ¿sí? Hay muchos contratos que están en este Código Civil. Para los que recién se han conectado,
el universo de los contratos, la teoría general de los contratos y demás, lo vamos a encontrar desde el artículo 450 del Código Civil, por si acaso. ¿Ya? Esa es la ubicación que nosotros tenemos que tener para abordar esto, ¿no? Ok, seguimos entonces. Aquí viene otra diferencia. Y aquí voy a relacionar con la libertad contractual que les he puesto aquí en el punto 6. A ver, espérenme un ratito. Ahí va. Tenemos también contratos innominados, que también se los considera como atípicos. Entonces ustedes ya se estarán dando cuenta, ¿no? Si lo típico o lo tipificado está en el código, lo atípico no. Es decir, que no hay una lista, no hay un tipo de contrato que esté previsto en el Código Civil como tal, ¿no? O en alguna ley, por ejemplo, específica. El hecho que no esté en el Código Civil, ¿ya? El hecho que no esté en el Código Civil boliviano un contrato como tal, no significa que no se pueda celebrar, ¿no? Los contratos son variables. Hay muchos contratos que este código quizás no los está contemplando. Si ustedes revisan esta ley, este código civil, ha sido dictado el año 1975, el 6 de agosto de 1975 por decreto ley número 12760, es decir, 12.760. El año 1975 estaba en el poder el general Hugo Banzer Suárez, o sea que ha sido dictado este Código Civil en gobierno de facto y por eso se lo llama decreto ley, ¿no? Ustedes me imagino que recordarán esos conocimientos quizás de alguna materia de introducción al derecho, pues, ¿no? Es tan bueno este código que sus instituciones, por ejemplo, las seguimos aplicando 2020, imagínense, desde el 75, 1975 hasta el 2020, este código sigue vivo y lo seguimos usando y es una belleza este código. O sea que Banzer no lo ha hecho tan mal, ¿no? Ha sido un tirano, asesino, pero el Código Civil está bueno, por lo menos, ¿no? Obviamente Banzer no ha sido el creador de esto. El Código Civil boliviano es una copia del Código Civil italiano, ¿m? De aquella época, que en realidad es la copia de la copia de la copia, porque, a ver, el Código Civil italiano ha creado un Código Civil similar a este, ¿sí? Los argentinos han adoptado el Código Civil italiano a su estilo y nosotros nos hemos copiado de los dos, más o menos así. Entonces, pero bien copiado, muy bien Banzer, muy bien, general Hugo Banzer. Lo felicito, donde quiera que esté, en el infierno me imagino. Perdón a los banceristas, ¿no? Perdón a los banceristas, con todo el respeto. Bueno, entonces los contratos innominados significan que no están previstos en el Código Civil o en cualquier ley. Por ejemplo, a ver, los contratos de franquicia comercial, por ejemplo. Que el Código de Comercio también establece contratos comerciales, por si acaso. Ahorita vamos a ver solamente en esta modalidad contratos civiles. Ustedes han debido escuchar de las franquicias comerciales, me imagino. A ver, se los voy a colocar acá. Franquicias comerciales. Esperen un ratito, se los voy a anotar acá. No están previstas o detalladas en un código, sea el Código Civil, el Código de Comercio. Por ejemplo, aquí en Cochabamba tenemos unas cuantas franquicias, ¿sí? Por ejemplo, Burger King, que es famoso en todo, creo que hay en Santa Cruz, sí hay en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba también tenemos Burger King. Entonces, el que exista Burger King en Bolivia, porque ustedes saben que es de Estados Unidos, ¿no? Es una cadena de restaurantes, es una hamburguesería internacional, mundial, el Burger King junto con el McDonald's, por ejemplo. Pero si tú quieres traer Burger King, o quieres traer McDonald's, o quieres traer Pizza Hut,
o Starbucks, que ya existe en Santa Cruz. No estoy seguro si en La Paz existe. Si quieres traer Kentucky Fried Chicken, que son las marcas, las franquicias más conocidas del mundo, ¿no? A Cochabamba ya ha llegado Cinnabon, por ejemplo. Ya está en la Avenida América, pueden encontrar Cinnabon. Eso es un contrato, muchachos. Si ustedes han querido traer o han querido contratar o traer, quiero traer una marca, un restaurante internacional, una franquicia internacional, tengo que hacer un contrato. Sí, evidentemente un contrato de franquicia. Pero ustedes no van a encontrar en el Código Civil ni en el Código de Comercio nada que les diga sobre el contrato de franquicia. Entonces, el contrato de franquicia comercial, o sea, es un contrato atípico. El contrato de franquicia comercial no está nominado. No vas a encontrar en la ley, en ninguna ley, en realidad, sobre el contrato de franquicia comercial. Entonces, aquí va la pregunta. El hecho que un contrato no esté previsto en la ley, ¿será que si no está previsto en la ley no lo puedo celebrar? Ahí está la pregunta, ¿no? Y la respuesta es, lo puedes celebrar. La misma ley nos dice, aunque no esté previsto en el código o en la ley, el contrato que tú quieras hacer, tú puedes hacerlo y punto. Por eso aquí me voy a ir un poquito a la libertad contractual. Aquí vamos a hablar un poquito de la libertad contractual. Me voy a adelantar al punto 6, ¿ya? Lo he mandado muy abajo, pero lo vamos a subir aquí arribita. El punto 6 lo vamos a trasladar acá, porque nos sirve para entender contratos atípicos. Y esto es importante, importantísimo. Cuando nosotros hablamos de libertad contractual, ¿sí? En Bolivia, prácticamente lo que nos está diciendo la ley es que tú tienes la libertad, es tu derecho, parte de tus libertades civiles, ¿sí? Celebrar los contratos que tú quieras, con el contenido que tú quieras. Puedes inclusive inventarte contratos que no existen en la ley. Puedes hacerlo. Y tú definir el contenido de los mismos, como ser el contrato de franquicia comercial. ¿Mm? Siempre y cuando respetes la constitución política del Estado, que respetes la ley, la moral, las buenas costumbres, etcétera, ¿no? Haz lo que quieras, contrata lo que quieras, como tú quieras, inventate contratos, no hay lío, siempre y cuando no vayas en contra del ámbito jurídico. Entonces, nosotros podemos observar, perdón, me ha agarrado otro código acá. Nosotros podemos observar esta libertad contractual, esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Que tú puedes celebrar cualquier contrato que te dé la gana, ¿sí? Esa es la libertad contractual, por eso se llama libertad contractual. Pero libertad no es libertinaje, ¿no? Por si acaso. Entonces, el artículo 454 del Código Civil, aquí vamos a anotar eso, por favor. El artículo 454, y síganme la lectura los buenos. Perdón, como que se cortó, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha, ¿no? Ya, Sí, perfecto. doctor. Ok, Sí, sí, algo pasó. Ok, gracias. Como que se congeló, algo pasó. Ya, a ver, entonces, libertad, señores. Libertad, todavía tenemos esa libertad de querer hacer lo que nosotros querramos. Que esa es parte de la libertad civil. Porque nosotros vemos en derecho civil nuestras libertades como personas, como seres de derecho, sujetos de derecho. Y parte de las libertades es contratar lo que te dé la gana. Sé libre. ¿Mm? El artículo 454 del Código Civil, espero que ustedes lo estén leyendo junto conmigo y estemos revisando, porque aquí estamos dando las pautas de los contratos, ¿no? Es todo lo que ustedes necesitan saber para celebrar contratos, para hacer redacción después. Dice, artículo 454, libertad contractual,
sus limitaciones. Parágrafo primero. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. Vamos por partes. Parágrafo primero. ¿Qué nos está diciendo la ley? ¿Sí? La ley. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos. Es decir, yo me puedo inventar las cláusulas que quiera, puedo modificarle, ponerle condiciones así, asá, como quiera. Yo soy libre de diseñar mi contrato. Es lo que me está diciendo la ley. Y puedo inclusive acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código o en cualquier ley. ¿Ah? Por ejemplo, la franquicia comercial. Yo he sido tutor de una tesis sobre franquicias comerciales y hemos creado, por ejemplo, hemos propuesto, ¿no? Con la tesis, hacer que se incluya una normativa, que se incluya en el Código de Comercio la normativa respectiva para el contrato de franquicias, porque Bolivia, por ejemplo, ya está, ya está desde hace tiempo, en realidad, con presencia de franquicias internacionales. Obviamente algunas fracasaron, como McDonald's, por ejemplo, ¿no? Aunque dicen que va a volver McDonald's, no sé. Pero es es toda una regulación que existe en otros países, por ejemplo, existe en Argentina, los contratos de franquicias regulados por su ley comercial. En México existe, si no recuerdo mal, en Colombia también, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí el problema de tener un contrato atípico que no está, que en la ley no te da la pauta, el problema es que, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago el contrato de franquicia? Ahí surge la pregunta, ¿no? Si en la ley no me está dando las pautas, no me está dando los derechos y demás, entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer un contrato de franquicia? No te queda más que recurrir a la legislación extranjera o a ver los modelos extranjeros de contratos y más o menos adaptarlos a Bolivia. O más o menos que tú te inventes, ¿no? El contrato prácticamente, porque eso es lo que nos está diciendo acá. O sea, la libertad contractual te da ese derecho, ¿no? Te da ese derecho de que tú puedes inclusive inventarte contratos. Siempre y cuando no violes la ley. Ahí vamos a llegar. Parágrafo segundo. La libertad contractual dice, o sea, esta libertad que nosotros estamos hablando, está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tú vives en un cuadrado, haz lo que quieras dentro de este cuadrado. Estos muros de este cuadrado son la ley, la Constitución y las leyes en general. Tú puedes actuar dentro de este cuadrado como tú quieras. No te puedes salir del cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo ahí. El límite es la ley, la Constitución. Yo no puedo hacer pues un contrato de franquicias de, no sé, de tráfico de personas, ¿no? No, no hay eso. No puedo hacer, por ejemplo, una compraventa de esclavos. No existe esa situación. ¿No? No puedo hacer una compraventa de cocaína. No puedo hacer una compraventa de marihuana. Aunque muchos quisieran que se hiciera, ¿no? Como en Uruguay. Se puede hacer en Uruguay. Pero aquí no. Porque ya tienes otras leyes, tienes un universo de leyes aquí en Bolivia, en todo sentido, penales, civiles, comerciales, familiares, la Constitución. Entonces todo eso es tu muro. Haz tu contrato dentro de ese muro, no te salgas de ese muro. Eso es lo que nos está diciendo el Código Civil con la libertad contractual y sus limitaciones, ¿no? Ok, magnífico. Entonces, ¿se pueden hacer contratos que no están previstos en el Código Civil? Se pueden hacer. Inclusive, yo había escuchado, y aquí les comparto a ustedes, me parece muy interesante, me imagino que aquí muchos juegan pasanacu, o como se pronuncie. Seguramente el 70% de los presentes acá o han jugado alguna vez pasanacu, o saben cómo se juega, o saben que personas lo hacen, ¿no? Me imagino que sí. Podría hacerse el pasanacu
en contrato? Porque aquí no vas a encontrar el contrato de Pasanacu, por ejemplo, ¿no? O el Pasanacu. En el Código Civil no te va a decir, el Pasanacu es el contrato por el cual dos o más personas se ponen de... No te va a decir eso. Pero a ver, ahí yo lanzo la pregunta. Levanten la mano. ¿Se podría hacer? ¿Quién quiere participar? A ver, levanten su mano. Les vuelvo a preguntar. ¿Podría yo llevar el contrato de Pasanacu, perdón, la actividad común del Pasanacu a un contrato? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. A manera de interactuar, ¿no? Adelante, Alejandro Montaño. Ha levantado la mano. Luego voy con Eddie Peñarán. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Eh, Adelante. bueno, según lo que usted nos ha explicado, pienso que uno es libre de realizar el contrato, ¿no? Pero siendo un poco más racionales, ¿de qué serviría un contrato de Pasanacu? La ley no llega a prever esto, ¿no? Pero tampoco llega a sancionar. Entonces, ¿de qué manera es que un contrato sería, digamos, válido, entre comillas, o sea, sancionable cuando existe incumplimiento del mismo? Como no existe algo que sancione eso, es como algo, digamos, que es, si quieres lo haces, pero si no lo cumplen, es tu problema. Ese es el análisis. Claro. Perdón, yo tengo, disculpe. En ese Sí, punto adelante. yo opino que si en el contrato especificas las cláusulas sancionables, es decir, cómo vas a sancionar el incumplimiento, sí se puede sancionar. Es decir, depende de qué tan bueno sea el contrato realmente, qué tan específico lo manejes o qué tan bien detallado esté el mecanismo con el cual vas a aplicar sanciones al incumplimiento o cómo finaliza o todos los preceptos que puedan normar. Si no está en la norma, cláusulas de realidad de la ley para poder aplicar el contrato. Muy bien. Sí, yo coincido con Abel y ahorita le voy a responder a Alejandro. Quisiera escucharle a Eddie. Bueno, Eddie, licenciado, adelante. yo pienso que antes de hacer cualquier tipo de contrato, como había dicho en principio, pienso que se rayan, ¿no? Pienso que se raya la cancha, se ponen las reglas del juego al momento de empezar este pasanaco. Es como decir yo a ustedes, les digo, vamos a jugar por 1,000 bolivianos mensual, tanto van a ser las cuotas y bueno, quienes estén de acuerdo, bienvenidos, entran, el compromiso es el siguiente. Entonces creo que entramos a derechos y obligaciones, donde cada uno se compromete a pagar las cuotas y también a recibir, ¿no? Entonces creo que el beneficio y el compromiso están hechos. Por eso yo pienso que si una persona pone las reglas al principio, se podría llegar a hacer un contrato. Como bien dice que cualquiera puede hacer un contrato, es libre de hacer un contrato, pienso que podría ser esto factible de esa manera. Muy bien, sí. Si a ustedes se les ocurre hacer un contrato de Pasanacu, la ley los ampara. El artículo 454 hemos dicho que la libertad contractual es eso. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. Nosotros podemos colocar esa figura en un contrato y como lo dijo muy bien Abel, podemos colocar las cláusulas respectivas de qué se va a hacer en caso de incumplimiento de esta obligación. Por ejemplo, me toca a mí este mes recibir la plata, pero ¿qué pasa si Juan Pérez no coloca la plata? ¿Qué sanción se le va a dar? ¿Le podré cobrar judicialmente a Juan Pérez esa plata? ¿Sí? Sí, se puede. ¿Y con qué más los respaldo? Porque aquí estamos generando obligaciones. Y la ley me está diciendo, haz lo que quieras, me está diciendo. Y ninguna ley en Bolivia ni la Constitución me prohíbe hacer esto. Inclusive, ya se está hablando de que este Pasanacu en algún momento tiene que legislarse. No se olviden que la costumbre es fuente del derecho. Así que esa práctica muy posiblemente se va a legislar. Y otro artículo más importante que hay que tocar acá, como para darle validez a ese contrato de Pasanacu, que ya lo da la ley, ¿no? La ley misma, el 519 del Código Civil, que si la ley te está diciendo, haz el contrato que quieres, aunque no exista en el Código Civil, pero hazlo, si quieres hazlo, entonces, una vez que lo has hecho ese contrato,
Dice, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Ahí está. El Código Civil me ha respaldado mi contrato de Pasanaco. Ahora, obviamente, como dijo Abel, obviamente tendrás que hacerlo bien tu contrato, pensando en todas las posibilidades que pueden suceder. ¿Mm? Porque te estás obligando a hacer algo. Supongo que yo nunca he jugado Pasanaco, pero más o menos sé cómo funciona. O sea, es como, digamos, juegan 5 personas, ¿no? Y a uno le va a tocar recibir 1,000 pesos de cada uno de ellos, ¿no ve? Luego al siguiente mes a otro y todos tienen que ir poniendo. Así más o menos es la figura. Pero aquí ya ha nacido pues una obligación. Me estoy obligando de yo hacer un aporte, no sé, de 1,000 pesos al mes. Y si aquí estoy jugando, dicen jugar, que en realidad no es un juego, porque no es jugando nada. Estás haciendo un aporte, en realidad. Un aporte solidario, no sé cómo pueden llamarse al Pasanaco. Si están participando del Pasanaco 5 personas, por decirles, cada uno de estos sujetos, una vez que ya firmó el contrato o ya aceptó, tiene la obligación de colocar esos 1,000. Ajá, claro. Este dedito gordo no coloca. Aquí solo tenemos 4,000, falta de este cuate. ¿Dónde está su plata? Entonces, este se está metiendo en un problema porque ha incumplido un contrato, ha incumplido una obligación. ¿Le podría embargar los bienes? Le puedo embargar los bienes, ¿por qué no? Puedo hacer un juicio, puedo reclamarle judicialmente, puedo congelarle sus cuentas bancarias, puedo congelarle sus cuentas bancarias. La ley no me prohíbe. ¿Mm? Habrá que hacer un diseño, ¿no? Interesante de un contrato de Pasanaco, por ejemplo. Porque la ley me está diciendo libertad contractual. Hágalo, señor, hágalo, haga su contrato de Pasanaco, no hay ningún problema. ¿Mm? No es un juego de azar, no está prohibido por la ley, ¿no? No está prohibido por la ley de lotería y juegos de azar, porque no es un juego de azar, ni de carteo. No es un juego, en realidad. Yo pienso que más bien que el Pasanaco como tal no es necesariamente un juego. Tal vez le dicen juego por el sorteo que hacen de quién recibe, digamos, ¿no? Pero eso no es, eso se puede obviar, ya se puede definir antes de hacer el contrato y directamente recibe tal mes esta persona, recibe tal mes esta otra persona, y obviando esa parte del juego o del azar o del sorteo, para que no lo llevemos al plano de los juegos de azar o los juegos de la AJ, ¿no? Que controla la autoridad de fiscalización y control social del juego. O Doctor, sea, sí se puede hacer. Sí, dígame. ¿qué tal, doctor? ¿Le parece que Doctora, con este punto tan interesante nos vamos al receso? encantado.